palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Los Efesios capítulos 1 y 2. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Efesios 4 del 1 al 6. Efesios. Más que una carta, es una meditación sobre el misterio de Cristo y de su Iglesia, dirigida a la segunda generación de cristianos en Asia Menor. Habla de la Iglesia como pueblo, familia y templo, y morada de Dios, y resume sus enseñanzas sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo, al enfatizar que Dios es un Padre de todos. Da a la Iglesia una dimensión universal con una misión hacia la humanidad entera. La carta resalta 3 elementos que caracterizan la Iglesia como cuerpo de Cristo. La Iglesia es santa, porque nace de la elección de Dios, quien nos hace sus hijos y nos capacita para hacer del amor el centro de nuestra vida. Al mismo tiempo requiere una conversión constante para que el amor crezca. Es una, con su vida sucediendo en comunidades locales. Cristo es fuente de paz, reconciliación y unidad, y existe un solo cuerpo y una sola esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Esta unidad se mantiene viva en pluralidad de dones y misiones dados por el Espíritu Santo. La Iglesia es un misterio de expansión universal. Con Cristo como su cabeza, la Iglesia está insertada en el plan salvador de Dios bajo la iniciativa del Padre. El Hijo realiza el plan de Dios y el Espíritu da a la Iglesia los dones de Dios. Así, Cristo y la Iglesia forman una unidad inseparable y la Iglesia continúa llevándola a la plenitud en la redención de Cristo a lo largo de la historia. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio, del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación
para conocerle perfectamente. Conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo lleva todo en todo. Carta a los Efesios capítulo 2. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Así que, recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros que estabais lejos, paz a los que estaban cerca, pues por Él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu.